Aldo Linares conversando con José Manuel Nieves. El sentimiento y el anhelo son las fuerzas motivadoras que se esconden detrás de todo empeño y de toda creación humanos, por elevada que sea la forma de que puedan revertirse. Lo decía Albert Einstein, y quizás es una gran manera de empezar y de situarnos en una noche que, aunque estemos grabando esto de día, pues nos implique acercarnos y hablar con alguien que es muy especial. Ese alguien muy especial es José Manuel Nieves, que está aquí con nosotros, y al cual te agradezco, querido José Manuel, que pues hayas aceptado esta invitación. Para mí es muy, muy importante y muy bonito poder contar contigo y sobre todo poder aprender y dar un paso más en esa gran curiosidad que es la propia vida, la propia ciencia, el propio misterio de nuestra existencia. Y nada, que es genial que estemos reunidos a las 10:15 de la mañana de un agosto que se va acabando, para que en septiembre, en un día determinado, pues quienes nos ven disfruten de ese viaje en el tiempo que se supone el conocimiento. Así que te agradezco muchísimo que estés aquí. Pues muchas gracias a ti, Aldo. Encantado de charlar contigo un rato. Hemos conversado fuera de micros muchas veces y bueno, pues me apetecía mucho. O sea que aquí me tienes a tu disposición. Pues mira, es fascinante poder hablar con alguien que en el currículum engloba, digamos, para mí parte de lo que es la magia del siglo XXI. Periodista científico, redactor, asesor multimedia, escritor y editor, profesor y colaborador habitual de radio y televisión. Durante 18 años José Manuel ha trabajado en varias secciones informativas del rotativo ABC, con responsabilidad sobre diversos equipos de redacción desde 1988. Fijaros, desde ahí ha publicado cientos de artículos y reportajes, y en todo ese periplo, digamos que José Manuel pues no ha cesado de tener la curiosidad como bandera. Por eso has estado, digamos, inmerso en el profesorado de periodismo digital, de ciencia y tecnología. Diriges para EDAF una colección de libros sobre ciencia y tecnología. Eres autor de los títulos de la colección Hablemos de Ciencia. Colaboras en varias cadenas de radio. Colaboras en Cuarto Milenio dando ese punto necesario de reflejo. Yo siempre veo en tus intervenciones en el programa ese punto de reflejo. No, cuando hay personas que de repente piensan que es una confrontación, para mí no lo es, al contrario, es una realimentación que creo que es necesaria. No lo es. Y encima llevas un canal que a mí me parece fascinante, que es Materia Oscura, que es un canal de divulgación e investigación científica en YouTube, pero que es curioso porque tiene ese punto quizás realmente poético que tiene la ciencia, ese punto realmente no cerrado que muchas veces tiene el misticismo más recalcitrante y más corto de miras, que curiosamente considero que es el más dañino, por decirlo así, para la capacidad del ser humano de volar. Y en Materia Oscura hay muchos programas en los cuales es como que te disparas y te vas a esa realidad científica, a esa realidad infinitesimal, o a esa realidad de ese campo de posibilidades, de ese horizonte de posibilidades espacial, ¿no? que se habla, y me parece fantástico. Y yo quería hacerte algunas cuantas preguntas, y sé que hay muchas preguntas de toda la gente que en este momento nos está viendo, y que les agradezco muchísimo su curiosidad, y agradezco muchísimo también el interés de la gente de tus canales, porque para mí es muy bonito poder unir mundos. Creo que la ciencia y la investigación como el misterio verdadero, la ocultura que dice nuestro querido Javier Sierra, pues tiene que ver con eso, unir mundos, ¿no? para llegar a pasos mayores. Entonces yo quería preguntarte, porque siempre me da curiosidad digamos el tránsito de la persona que le lleva a determinadas cosas. Y yo quería saber si tú eras un niño metido de lleno en hacer experimentos con el quimicefa, o hacer otras diabluras así que te llevaban a esa búsqueda desde pequeñín. No, que va, para nada. Uh-huh. Para nada, es mal. A mí las ciencias se me daban bien de pequeño, Uh-huh. las matemáticas muy mal, ¿no? Pero con los años se me fueron dando mejor las matemáticas,
y lo que sí he tenido desde siempre, desde niño, es una enorme curiosidad, pero curiosidad por todo. Yo tengo podría decir, ¿no?, que tengo dos grandes, o he tenido siempre dos grandes pasiones. Yo sabía desde que era pequeño que quería ser periodista, Ujú. lo tenía claro. Pero claro, la idea romántica del periodismo que tienes de pequeño, pues fíjate que yo en cierto modo conseguí realizarla en el periódico ABC, que te hago una pequeñísima corrección, Ujú. no son 18 años, sino más de 30, si Ah, tú mismo has madre dicho mía. Sí, sí, es verdad, desde el tienes razón. 88 hasta el 21, pues anda que no han pasado Sí, años, no quiero es ni verdad, es verdad. contarlo. Pero mira tú por dónde, que quiere Pues, decir que en realidad sí eres bueno con las matemáticas, ¿eh? Es verdad. bueno, no, son incontables, no son muchos Ujú, años. Pero yo me acerqué al periodismo por curiosidad. ujú, Desde pequeño ya cuando me decían, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser ujú, periodista. Y he tenido la fortuna, ya te digo, la suerte de explorar el periodismo en muchas de sus ujú, facetas, ¿no? Pues no sé, yo he sido reportero muchos años y he llegado a ser jefe de reportajes del ujú. periódico. He sido corresponsal de guerra, he aprendido un montón de cosas, ¿no?, sobre Que eso. de eso ya Y hablaremos en luego un tengo, momentín también. y luego tengo mi segunda pasión, que es personal, Ujú, que es la ciencia, que ujú. también me viene desde muy joven, no desde pequeñito, pero desde muy joven. Yo desde que tengo memoria, no sé, desde que era adolescente, devoraba libros de ciencia, Ujú, por simple placer. Pero claro, nunca me había planteado dedicarme a algo profesionalmente que tuviera que ver con la ciencia. Yo quería ser periodista. Y como te digo, durante muchos años fui periodista en un montón de actividades distintas. ¿Qué pasa? Para mí, el empezar a escribir de ciencia, que lo hice en el periódico, fue una forma de desintoxicarme, digámoslo así, dos viajes tan duros que ujú, hacía como a lugares con conflictos, en donde ves cosas horrorosas, donde te encuentras con muchas miserias humanas. Muchos compañeros míos de esa época, los corresponsales de guerra, que pasan mucho tiempo haciendo su trabajo, luego les cuesta mucho adaptarse otra vez a la vida normal, ujú, porque todo es, todo es como es en esos lugares que no son pocos, ¿eh? Las guerras ocultas en el mundo son decenas y decenas, de las cuales no se habla en los informativos. ujú. Las que los informativos son la punta de la lanza. Pero bueno, entonces mi forma de desintoxicarme, yo hablé con el director del periódico, entonces yo entre un viaje y otro, a lo mejor no sé, me tocaba ir a África, y eran unas barbaridades las que se ven ahí enormes, me tiraba ahí un mes, a lo mejor volvía y antes de volverme a ir, pues pasaban un par de semanas. Le dije, déjame que haga otra cosa, déjame que escriba de ciencia. ¿De ciencia vas a escribir? Digo, sí, de ciencia, no sabes lo que me relaja. Y empecé a escribir Ujú, de ciencia como forma de, de alcanzar un equilibrio mental, ¿entiendes? De cargar las pilas, de ver la parte positiva de la humanidad, esa curiosidad, ese descubrimiento, esa ansia de conocimiento. Y así empecé a escribir de ciencia, por esa razón. ujú, Luego, claro, cuando van pasando los años, te vas haciendo más mayor, ya no tienes ni la resistencia física ni la resistencia mental para seguir haciendo ese trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces cada vez fui haciendo más cosas de ciencia y menos reporterismo, ¿no? ujú. Cumplí mi etapa, cumplí mi época y entonces conseguí lo que era una enorme suerte, que es juntar mi hobby con mi trabajo. Mi hobby era la ciencia, mi trabajo el periodismo, y pude juntar las dos cosas, ¿no? Y José Manuel, ¿y cómo, porque cuando hablamos, por ejemplo, del mundo del reporterismo, que es un mundo realmente intenso, un mundo en el cual quieras que no es absolutamente participativo para ti mismo, ¿no? De tener que estar moviendo, tener que estar aquí y allá, de tener que estar con los cinco sentidos en activo, ¿no? ¿Cómo, cómo conseguiste, digamos, o cómo era la sensación en ese momento de, porque me imagino que era como una sensación de vulnerabilidad en estar, por ejemplo, en situaciones de guerra, ¿no? El hecho de saberte que tú en cualquier momento te podía pasar cualquier cosa o que en cualquier momento tú ibas a ser como una ficha de dominó. ¿Cómo lo llevabas en esos momentos? Pues muy bien, o sea, yo no, es verdad que pasas por situaciones comprometidas, Ujú, ¿no? Pero te digo la verdad, nunca he tenido miedo. Nunca he tenido miedo porque en el fondo vas a ver personas que lo están pasando mal, ujú, ¿no?
y también ves personas que hacen que lo pasen mal los demás, ¿no? Hay muchas anécdotas. Hace muchos años que no hablo de estas cosas, ¿no? Ujú. Porque hay algunas escenas que tengo ahí grabadas que todavía me conmueven profundamente, ¿no? Cuando las recuerdo se me saltan las lágrimas, no lo puedo evitar, ¿no? Te quedan heridas, ¿no? Ujú. De eso. Pero yo nunca he tenido, sí, he tenido compañeros que iban, como yo siempre les decía, estás buscando que te den un tiro para después, por desgracia, también hay gente que va a esos Ujú. lugares y si vuelven a casa con un disparo, pues se convierten en héroes, ¿no? Ya, Pero ya. me parece absurdo, Ujú. eso me parece una actitud absurda que además pone en peligro no solo su vida, sino la vida de otros, ¿no? Claro. Yo siempre lo que sí he hecho siempre en esas situaciones ha sido desmarcarme de las fuentes oficiales, ¿no? Ujú. Porque no sé, si te ibas, no sé, a cualquier guerra que te vayas, a los periodistas los colocan en un hotel, Ujú. entonces la actividad en el hotel es la de cualquier hotel del mundo, bebiendo los que beben, yo no bebo, nunca he bebido, bebiendo whisky todo el Ujú. día y a una hora determinada aparece el militar de turno, da el parte oficial y entonces van todos los periodistas toman nota y tal. A mí eso me parece absurdo, Ya, digo, para eso me quedo en mi claro. casa. Entonces siempre he intentado huir de eso, buscar contactos locales, salir, te hacen firmar un montón de papeles bajo tu responsabilidad, no nos hacemos responsables de tu seguridad, todas esas cosas, pero yo quería acercarme a los Ujú. lugares, ¿no? Y contar historias de personas. Y eso es lo que hice, eso es lo que hice. Y entonces ahí me encontré con alguna gente maravillosa, maravillosa, en unas situaciones absolutamente dramáticas y con gente menos maravillosa, ¿no? Que se movían por otro tipo de intereses y para los que la vida no valía nada, Ujú. ¿no? Y es, claro, entiendo que todo esto te deja, quieras que no, es como una especie de pozo personal en el cual mm, haces como una especie de máster de antropología y de sociología en el campo real, ¿no? En el campo de investigación. Sí, me dicen compañeros míos, dice, es increíble que después de todo lo que has visto no hayas perdido la fe en el ser Ujú. humano. Pues no, no la he perdido, no la he perdido. Es verdad que a nivel de especie, o sea, como especie, somos una especie de virus que no hace más que crecer, crecer, crecer y comerse todo lo Ujú. que tiene alrededor y acabar con todo. Es verdad que colectivamente nos comportamos así, ¿no? Es verdad que nos matamos entre nosotros con una facilidad tremenda. Ahora mismo, tú fíjate, no hay más que poner cualquier informativo, esa violencia desmedida que hay, sobre todo ahora en las nuevas generaciones, 10 personas Ujú. maten a golpes a otras. O sea, todo eso es verdad que nos define muy mal, o sea, es muy mal ejemplo, ¿no? Pero junto a eso tenemos otras cosas, ¿no? Tenemos otras cosas que son extraordinariamente positivas, ¿no? Hay muchísimas personas, y los científicos están entre ellas, que dedican su vida entera solamente a aumentar un conocimiento cuyo fruto a lo mejor ni siquiera van a ver ellos. O sea, hay muchísimos, nosotros estamos acostumbrados, claro, en los periódicos, pues sacas al científico que ha triunfado, Ujú. que ha hecho un descubrimiento importante, pero claro, la ciencia se construye a hombros de gigantes, ¿no? Como Claro. parece, no me acuerdo quién dijo eso, pero era alguien muy importante, ¿no? Ujú. Eh, 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 Cualquier descubrimiento científico o de conocimiento se hace gracias a la investigación de generaciones y generaciones anteriores Ujú. que han ido construyendo poco a poco ese edificio y que tú has tenido la suerte de estar en el lugar y en el momento adecuado para ponerle la última piedra y llevarte todo el mérito, ¿no? Claro. Muchas veces funciona así. Bueno, pues hay mucha gente, no la que se lleva el mérito, que también lo tienen, ¿no? Sino toda la que no se lo lleva, que ha dedicado su vida entera y lo hacen por Ujú. amor, o sea, por simple, por ansias de avanzar más, de conocer más, ¿no? De avanzar un poco más. Y ahí tenemos, ¿no? Todos los avances que la ciencia permite en todas sus disciplinas nos han llevado desde las cavernas hasta el espacio, ¿no? Ujú. Y a mí eso me parece muy grande, o sea, como ser humano, como especie, ¿no? Tenemos algo mágico, algo ahí que merece realmente la pena, ¿no?
Yo lo veo así, yo lo veo así. Hay visiones mucho más Ujú. pesimistas, pero yo intento coger lo mejor, no ver la botella medio llena y no medio vacía. Claro, claro. Además, creo que si existe un día a día y las cosas siempre van moviéndose y van evolucionando y los grandes cambios empiezan desde situaciones muy pequeñas que nos las perdemos, es evidente pensar que pues todo puede ir a más y puede ir a mejor, evidentemente, ¿no? Y esto me hace pensar también en que todo también tiene que ver con una especie como de proceso de comunicación tremendo, ¿no? Los seres humanos, nuestras relaciones interpersonales, globales, e incluso ya nuestra relación con el cosmos, parece que, no sé, me pregunto si podríamos decir que la comunicación es una especie de proceso científico de información. ¿Tú crees que puede ser así? La comunicación, ¿te refieres a comunicar Sí, a cosas? comunicar cosas e incluso nosotros mismos, ¿no? En la pequeña escala, o sea, en lo que construye la historia de la humanidad del día a día. Sí, sí, claro. O sea, el ser humano es un ser que si no se comunica Ujú, se muere. O sea, tú puedes estar sin comer unos días, sin agua no sé cuántos días, pero sin comunicarte, probablemente menos días antes de que tu cerebro empiece a... ujú, Sí, somos seres sociales y la comunicación lo es todo. Pero es que además no solamente te diría eso, sino que eh, 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 me dijo una vez un buen amigo que es Juan Luis Arzuaga, ujú, el paleontólogo, el ujú. de Atapuerca, me Sí. dice, mira, en ciencia, dice, hemos avanzado muchísimo, nos queda muchísimo por comprender, pero ya tenemos todas las piezas del coche, ahí, todas puestas, una al lado de otra. Ahora nos hace falta alguien que sepa montar el coche. Mm, Entonces, eso se hace con comunicación, porque los científicos normalmente trabajan en su campo y su campo es hiperespecializado, o sea, se ha especializado muchísimo. Por ejemplo, un biólogo que estudia la célula no estudia la célula entera, claro. sino que o se dedica a los gránulos de energía que son las mitocondrias, tal, o estudia la membrana, o estudia las proteínas de no sé qué, o Ujú, estudia parte del núcleo, pero no estudia el concepto entero de célula, que es un concepto complicadísimo, ¿no? Entonces tiene que haber por encima, o no por encima, sino en otro nivel, tiene que haber otro, como directores de orquesta, lo que eran los sabios del Renacimiento, como Leonardo, ¿no? ujú. Que era médico, astrónomo, ingeniero, era todo, ¿no? Bueno, pues tiene que haber gente que sea capaz de unir todos esos conocimientos y de montar el coche, ¿no? Y resulta que para eso la comunicación es fundamental. ¿Qué pasa? Que, salvo honrosas excepciones, los científicos trabajan mucho y comunican muy mal. O sea, muchos de ellos les cuesta muchísimo trabajo participar, hacer partícipe a la sociedad de los avances y de lo que ellos están Ujú. haciendo. Enseguida se van a la jerga Claro. científica, hablan muy bien con otros científicos, pero no son capaces o no consideran lo suficientemente importante transmitir eso a la gente de la calle. Y ahí entramos nosotros, los que estamos en Ujú, medio, los comunicadores de la ciencia. Que, yo me gusta decir que hacemos como de puente entre ese conocimiento científico que está en laboratorio o en trabajo de muchos años, y que es verdad que no todos los científicos tampoco tienen por qué dedicarse a la ujú, divulgación, ¿no? Pero entonces nosotros digerimos todo eso y lo podemos transmitir a la sociedad. Lo que yo hago personalmente es intentar hacer esto de una manera lo más sencilla ujú. posible. O sea, como si fuera la charla de un bar, Claro. ¿no? O sea, dándole a las personas que escuchan o que Ujú, leen los artículos sitios donde agarrarse para que puedan entender de ujú, qué estamos hablando, ¿no? ujú. Porque te diré una cosa, Aldo, en la sensación de haber entendido algo, de haber comprendido algo que tú pensabas que era ajeno completamente y que eso era cosa de expertos, y ver que eres capaz de comprenderlo tú, produce una satisfacción interna, produce un chute de moral hacia arriba que es difícil de igualar con cualquier otro tipo de placer en la vida, ¿eh? Ujú. O sea, es un auténtico placer, el placer de haber entendido algo que tú pensabas que era inasequible. Y llega un tipo y te lo explica, y vas y lo entiendes, y dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? Qué barbaridad, lo he entendido. Entonces te sientes
elevado, completamente elevado. Bueno, yo busco hacer eso. Que Sí. si unos investigadores descubren una mezcla de cemento mucho más eficiente, mucho más barato, más tal, eso es ciencia. Ujú. Pero yo no me coloco ahí. Yo voy a justo, me gusta situarme en el límite entre lo que sabemos y lo que no. O sea, Ujú. justamente en la frontera entre, por eso, hay eso que me lleva a la cosmología, Ujú. me lleva a la paleontología, Ujú. me lleva que se está intentando entender el origen del ser humano, el origen de nuestra especie, si hay vida en otros planetas, a la biología, si hay vida fuera de la Tierra. Es decir, son todo cuestiones de frontera. Ujú. Y entonces la ciencia de frontera a veces tiene grandes éxitos. Otras no. Hay muchos estudios que se terminan y se hacen y no arrojan resultados, pero da igual. Y tienen el mismo, como tú decías Ujú. antes, ¿no? La ciencia tiene para las personas los mismos componentes de misterio que tienen en otras cosas, Ujú. porque es algo desconocido, algo misterioso, algo extraño muchas veces. O sea, no hay nada más extraño que lo que te explica la ciencia, Ujú. ¿no? Si empiezas a hablar de mecánica cuántica, que es ciencia pura, te encuentras las cosas más raras, extrañas que te puedes imaginar en tu vida, ¿no? O si Ujú. dejas volar la imaginación y te vas al espacio, los datos, porque la ciencia se basa en datos, no en suposiciones, sino en datos. Los datos que se están recabando de ahí arriba, en un montón de cosas, desde lo más grande y lo más lejano hasta nuestro propio sistema solar, son alucinantes, o sea, alucinantes. Hay tanto que contar, se está haciendo tanto y vamos en una dirección tan clara, por lo menos para mí tan clara, de, de multiplanetaria, que es hacia donde vamos, y estamos dando ya los primeros pasos, pues que eso resulta sumamente atractivo tanto para quien lo hace, es decir, para mí, como para quien lo recibe, los lectores o los oyentes o los espectadores, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees, José Manuel, que la curiosidad puede ser un arma de doble filo en la investigación? De doble filo. La Sí. curiosidad yo creo que es la característica definitoria del ser humano, ¿no? O Ujú. sea, el ser humano vio el fuego y le tocó, que fue lo primero que hizo, ¿no? Ujú. Tocarlo, ¿no? Tú ves a un niño pequeño Ujú. y tienes ahí la manifestación, vuelve a meter la pata y toca el fuego también, porque no lo puede evitar, necesita saber qué Ujú. es eso, ¿no? Y experimentar y probar. Y gracias a eso hemos llegado hasta donde hemos llegado y llegaremos muchísimo más Ujú. lejos. Cuando dices de doble filo, no sé muy bien a lo que te Sí. refieres, a una parte negativa que nos puede Sí, sí, que llevar puede a... haber algo de... Sí. Bueno, pues evidentemente, pero eso está asumido. O sea, cuando los que descubrieron en América, no vamos a decir si fueron Ujú. Colón y su gente o los vikingos o tal, bueno, los Ujú. descubridores, toda esa generación o esas generaciones de descubridores se lanzaban a los barcos hacia lo desconocido y pensaban que de repente el mar se iba a terminar. O sea, Ujú. que se acababa como una gran catarata porque la tierra pues se acababa y el mar y aún así se subían a los barcos y se iban en busca de lo desconocido, ¿no? Ujú. La NASA, cuando salieron los astronautas del Apolo 11, cifraba las posibilidades de éxito de la misión en un 50%. Ujú. O sea, se la jugaban a cara o cruz. Claro. Eran tantas las cosas que podían haber salido mal y cualquiera de esas cosas hubiera terminado con su vida, tantas las cosas, y se subieron y se fueron para allá. O sea, eso es el ser humano, ¿no? Entonces, es verdad, es posible, Ujú. hubo víctimas en la carrera, en los vuelos orbitales, hubo un Apolo que casi no vuelven, el Apolo 13. En todas las misiones de exploración, pues mueren exploradores continuamente, ¿no? Pero continúan. Y después de que sabes que uno ha muerto explorando una cueva profundísima, tal, pues coges y te metes tú otra vez y vuelves a intentar hacer lo mismo. Ujú.
no lo podemos evitar, estamos impulsados por eso y se va consiguiendo y se va haciendo y eso es lo que nos permite avanzar, ¿no? Y una pregunta un poco tonta, ¿tú consideras que a lo largo de nuestra historia ha habido algún tipo de ciencia, por decirlo así, inútil o que haya sido descabellada, estrafalaria, que no nos haya llevado a ningún lado? No, no, la ciencia no es inútil. La ciencia puede equivocarse, porque de hecho la ciencia está en continuo movimiento. Ujú, Es decir, las verdades científicas de hace 3 siglos no son las verdades científicas de hoy, eran las verdades de su momento. ujú, Pero esto hay que verlo como un proceso de progreso y de aumento del conocimiento. En ciencia siempre lo que hay que decir es, con los datos que tenemos a día de hoy, podemos decir que, y eso que ujú. decimos hoy, pues resulta que ya no vale. Eso es inútil, no, no es inútil, es un paso necesario. Hemos tenido que pasar por ahí para poderlo superior. Es decir, muchos de los conceptos que tenemos sobre el universo, desde el principio de la ciencia, digámoslo así, pues han cambiado radicalmente. Fíjate, antes pensaban que la Tierra estaba en el centro, que luego que el Sol estaba en el centro de todo el universo, luego nos dimos cuenta que no, luego tal. Es decir, está en continua evolución, el conocimiento está en continua evolución. Los conocimientos van evolucionando. Es de esperar que tampoco lo que hoy consideramos como cierto, mañana siga siendo. Ujú. Esto es así, pero ciencia inútil no hay. Puede haber ciencia equivocada. Por ejemplo, yo no sé, hay muchos ejemplos. Yo recuerdo en el siglo XIX los físicos estaban obsesionados por encontrar una sustancia en el espacio que llamaban éter, Ujú, el éter, a través del cual todo se mueve, el éter. Bueno, pues se dedicaron años y años a intentar buscar este éter y luego se vio que eso no existía. ujú, O sea, no había tal éter. Eran otras cosas. Luego llegó Einstein, explicó la gravedad. Y estamos buscando desde hace décadas algo que a lo mejor va y no existe, aunque ujú. algo tiene que haber para que en el universo las cosas se muevan y evolucionen de la forma en que vemos que lo hacen. Y entonces la materia oscura es una explicación que satisface Ujú. esas observaciones, o sea, encaja con lo que vemos. Pero claro, hay que encontrarla. Y ahí tenemos el enorme problema de que nadie la ha encontrado todavía y llevamos 40 años haciendo de todo para encontrarla. En lo que vamos de este siglo, ¿cuál consideras para ti que es el hallazgo científico que más te ha impactado de lo que llevamos de esta parte del siglo? Uf, hay muchos, hay muchos. Mira, a mí, por ejemplo, claro, bueno, es espectacular Einstein, Ujú. por ejemplo, ¿no? O sea, un señor que solamente en su cabeza es capaz de inventarse un modelo de funcionamiento del universo absolutamente diferente a todo lo que había. Pasando un avión, bueno, un se para hacer eso y se sigan poniendo a prueba y sigan dándole Ujú. la razón, eso me parece absolutamente bárbaro. Por supuesto, Darwin, o sea, la teoría de la evolución de Darwin es una maravilla que nos ha cambiado no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humano, filosófico y yo diría que hasta religioso. Es otro de los enormes pensadores que nos ha dado la humanidad. Hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero te diré. ¿Es posible que el estudio del cosmos y sus posibilidades exija un replanteamiento, por decirlo de algún modo, de nuestra sociología humana de cara a nuestra relación con el exterior? ¿Crees que tenemos que replantearnos nuestro rol como humanos en función de ese gran exterior, ese gran azul que está ahí arriba? Sí, claro, decía Sagan que en esa, bueno, tengo que contar la foto ahora ya que lo he dicho, lo que hizo Sagan, que aparte fue el director científico de muchas misiones espaciales, entre ellas las Voyager, y las dos Voyager fueron lanzadas en los años 70 y son los únicos artefactos construidos por el hombre que están abandonando el sistema solar. Es decir, es la máquina humana el límite del sistema solar y están en el espacio interestelar. Bueno, pues en el 90 y tantos, cuando una de las Voyager, no recuerdo si era la 1 o la 2, estaba a la altura de Neptuno, Ujú. a una
distancia de la Tierra gigantesca, a Sagan se le ocurrió la idea de darle la vuelta a la nave y de que sus instrumentos enfocaran a la Tierra a ver qué se veía desde ahí. Y captó una imagen histórica que es un pequeño punto azul en medio de un rayo de luz solar. Y en base a esa fotografía, Sagan hace esta reflexión. Y entonces, claro, nos dice que los humanos, vistos desde ahí, que están todos dentro de ese mismo y que parece mentira que se estén peleando los habitantes de un píxel de ese punto por dominar el píxel de al lado cuando todos están en el mismo punto. Eso ya cambia la visión y cambia la actitud del ser humano. Claro, y eso es, además de ser apasionante, claro, nos planteará nuevas preguntas que quizás esas nuevas preguntas sean nuestros futuros, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Esas preguntas tan Esas marcadas. seguirán siendo las mismas. Claro. Pero quizás con esos nuevos matices de ese nuevo tiempo, quizás de esa nueva posibilidad de encontrarnos con esa búsqueda de raíces que está ahí y que, no sé, o sea, por ejemplo, me pregunto, ¿no? Cosas tan sutiles que las tenemos día a día, pero que están ahí, que son tan potentes. ¿Tú crees, por ejemplo, José Manuel, que elementos como la luz o el sonido nos van a dar nuevas sorpresas que traigan nuevos avances científicos? Sí, claro. Claro. La luz, sobre todo, ¿no? La luz entendida como cualquier manifestación de fuerzas electromagnéticas, ¿no? Porque la luz visible, que es un trocito muy chiquitito del espectro electromagnético, que es muy grande y que va desde los rayos X hasta los rayos ultravioleta, pues todo eso es luz. Todo es luz, lo que pasa que con nuestros ojos captamos solamente un trozo y para ver los otros tipos de luz necesitamos instrumentos, telescopios que sean capaces de ver en las longitudes de onda de los rayos X, de los rayos gamma, de las ondas de radio, del ultravioleta, del infrarrojo, etcétera, todos los que hay, ¿no? Y claro, si lo piensas bien, la luz es el único vínculo físico que nos une a las estrellas. Es lo único. O sea, nosotros, ¿por qué sabemos que hay alrededor de una estrella? Porque la vemos brillar. Y verla brillar significa que esa estrella está enviando rayos de luz y que esos rayos de luz viajan a través del espacio, impactan en nuestra retina y nos producen la imagen de esa estrella. O impactan con los sensores de los telescopios y producen imágenes de esa estrella. Bueno, pues como no tenemos otra manera, los científicos se han ingeniado para poder hacerle preguntas a esos rayos de luz, que son el único vínculo físico que nos une con las estrellas, y ahora mismo simplemente con un rayo de luz de una estrella puedes saber lo grande que es la estrella, la masa que tiene, la temperatura, los elementos que la componen, si tiene o no tiene planetas, porque la luz, si pasa un planeta por delante, puede variar, puede haber ligeros oscurecimientos. Es tremendo, o sea, han aprendido, uno de los mayores inventos de la astronomía es el espectroscopio, ¿no? O el espectrógrafo de masas. Entonces, los científicos descubrieron que cada elemento de la tabla periódica emite luz en un color especial que es como una huella dactilar. Entonces tú coges un rayo de luz que viene de una estrella, lo pasas a través de un espectrógrafo, que lo que hace es que los compone sus colores fundamentales y ves los colores que hay, y como ya sabes qué color corresponde a qué elemento, pues ya tienes estrella que está a años luz de distancia o a cientos de años luz de distancia y que no vamos a llegar nunca, pero que podemos saber cosas sobre ella por la luz. Es decir, si no llega a ser por la luz, no sabríamos nada, ¿no? Es fascinante. Es fascinante, es fascinante. Y claro, podemos pensar en la luz y en todo ese valor, digamos, tan poético que puede tener, pero también, por ejemplo, lo pusiste ayer, récord matemático en el cual se calcula el valor del número pi con 62.000 millones de decimales. Madre mía, o sea, que sí. En una imagen visual no cabe eso. O sea, no cabe. ¿Qué es lo que nos lleva a todo eso? Claro, es que el número pi, el número pi, que es la relación que hay entre una circunferencia y entre el radio y el diámetro de la circunferencia, no es un número entero, no es un número
que se pueda expresar. No es un número exacto. Lo único que puedes hacer es aproximaciones. Claro. Y las aproximaciones son añadiendo decimales, ¿no? Entonces, pues, en la carrera loca por ir añadiendo decimales, que no es tan loca, lo que han hecho han dado a 62.800 millones de decimales Sí, después de la pero coma. es alucinante. Y dice, ¿y esto para qué? Pues matemáticamente eso no supone nada, pero sí es un... O sea, el calcular decimales del número pi, por ejemplo, se ha convertido en una prueba de lo potente que tú puedes construir un ordenador, de la potencia que puede tener un ordenador que luego vas a aplicar a otros problemas de verdad, ¿no? Problemas de la vida, ¿no? Como diseño de medicamentos, cosas muy complicadas, plegamiento de proteínas, ese tipo de cosas que son complicadísimas y que se llevan cientos de días de computación y de cálculo de los mayores superordenadores del mundo. Bueno, pues el calcular el número pi, que está muy bien para el Guinness de los récords, pero no tiene ninguna trascendencia matemática especial, pero es como una prueba de fuerza, Claro. ¿no? Es como una prueba de fuerza. Mira, yo he llegado hasta 62.800 tal, calcula tú más si eres capaz, ¿no? Entonces diseñan otros algoritmos, otros tal, mucho más potentes, y entonces batirán otra vez ese récord, y eso quiere decir que tienen un superordenador más potente y por lo tanto capaz de hacer más y nuevos trabajos que hasta ahora no se podían hacer, o hacerlos más rápido, ¿no? Pues eso es un poco lo de... Pero es interesantísimo. Y claro, es ese seguir, ese plantearse retos y tal. Y esos retos, claro, vuelven a lo que le hablábamos, la curiosidad, ¿no? Y dentro de la curiosidad que late en ti, ¿cuáles crees que serían esas preguntas más o menos habituales que tú te haces, pero que son preguntas singulares, así heterodoxas, raras, que tú te las haces un poco para ti y que dices, son mis preguntas profundas? ¿Tienes alguna así que te...? Es que las más profundas de todas son las que nos hacemos todos. O sea, desde que el hombre es hombre, se está haciendo preguntas, ¿no? Los primeros humanos que miraban al cielo y veían puntitos brillantes ahí arriba, otra vez... No te preocupes, no te preocupes. Entre aviones y helicópteros es muy entretenido. Que digo, esos primeros humanos que miraban esos puntitos, enseguida, si te fijas, muy pronto en la cultura humana, los humanos necesitan entender, necesitamos respuestas a las cosas. No, el vacío, el decir eso no sé qué es, y con nosotros nos deja una sensación desagradable. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue atribuirles una naturaleza sobrenatural. Pues hay muchas culturas que pensaban que las estrellas eran las almas de los que se iban. Por ejemplo, fíjate qué cosa más bonita, ¿no? El caso es buscar una explicación. Luego, desde un punto de vista más científico, digámoslo así, dibujaron constelaciones, figuras reconocibles. Hay un montón de constelaciones, ¿no? El mayor, el carro, el arquero, el Capricornio. Dibujaron en el cielo, uniendo esas estrellas y les dieron significado a esas constelaciones. Es una cosa tremenda, ¿no? Y finalmente, ya en la última fase, ya dijimos, no, aquí nada de esto, vamos a Dios. Y cada vez más grandes y cada vez mejores para ver qué son. Y ahora sabemos exactamente lo que son esas cosas para las que hemos estado buscando explicación. Es decir, esas preguntas, como tú decías, son las que se ha hecho la humanidad desde siempre, ¿no? Y es, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí y cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Cómo llegamos? O sea, ¿qué es la vida? Enorme pregunta. ¿Hay alguien más ahí fuera? Gigantesca pregunta, gigantesca pregunta. ¿Cómo se produjo, cómo nació todo esto que me rodea? ¿Quién o cómo se creó? Esas son las preguntas. Todo lo demás son escalones hacia esas preguntas, ¿no? Claro. Y esas preguntas entroncan un poco con, por ejemplo, tu participación en Cuarto Milenio y esa especie de, por decirlo así, interesante escepticismo que tienes respecto a estos temas, porque en el fondo es un acercamiento, digamos, más con los ojos abiertos que el hecho de la creencia per se, ¿no? Sí, pero a ver, te lo dije antes, pero es que la ciencia
la ciencia, la que se hace con todos los medios posibles, buscando datos fiables y algo que puedas ver y comprobar, tiene tantos misterios por delante, tantos, que no nos hace falta inventar nosotros. Y cuando digo inventarnos, es decir, yo mismo te puedo decir, encantado de verte, Aldo, pero yo no soy de la Tierra, soy del planeta X. Y 15 años me gustó esto y me he montado aquí un chiringuito para poder estar. Y tú me puedes decir, bueno, y yo, en fin, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, pero cuanto más gordo sea lo que dices, más pruebas necesitas para demostrarlo. O sea, mi escepticismo es hacia todas aquellas afirmaciones que se hacen sin absolutamente ningún tipo de prueba. Porque bastante tenemos ya con todo lo que no sabemos y estamos intentando saber, aplicando todo lo más poderoso de nuestras mentes, de nuestra tecnología creada por nuestras mentes, de nuestras fórmulas y teorías creadas por nuestras mentes. Bastantes tenemos ya con eso como para que vengan a decirnos otro tipo de cosas que cualquiera puede decir. ¿Por qué los científicos no se ocupan de eso? Porque, pues bueno, dejarles que digan lo que quieran. Claro. O sea, sí, son cosas que no puedes demostrar, se basan solamente en la credulidad de la gente y en una serie de testimonios que muchas veces yo he hablado con gente que ha visto cosas y tal. Entonces yo lo que les digo es, mira, yo no te llamo mentiroso, no dudo de ti, dudo de la interpretación que haces sobre lo que has visto. Porque tú puedes haber visto algo construido, pues como los hombres primitivos que veían a los espíritus de sus muertos en cada estrella. Tú te has hecho esa idea y tú estás absolutamente convencido y tú para ti es real y para ti todo y tú te has hecho tu construcción. Pero ¿y si yo te dijera que eso es, y me lo invento, cualquier cosa, es una luz reflejada por la atmósfera, que no sé qué, porque te lo puedo demostrar con datos y no sé cuántos, entonces ¿qué me dices? Claro. Hace 1000 años, cuando caía un rayo, era un dios o alguien que se enfadaba y entonces había que hacer sacrificios para que dejara de enfadarse y no te mandara rayos que te arruinaran las cosechas. Hoy sabes perfectamente lo que es un rayo, cómo se produce, por qué cae y en qué condiciones cae. No tiene nada. La magia, todo lo que es magia, decía Sagan también, no es más que ciencia que todavía no se ha explicado. Por eso no quiere decir que mañana no se explique. Esa es mi postura en el cuarto milenio. Claro. Y me parece la más honesta que puedes tener. Y creo que es necesaria también porque muchas veces el mundo de la creencia pues es lo que tiene. Quizás el mundo de la creencia también tiene el doble filo, ¿no? De dejarte llevar por ese entusiasmo de querer creer, pero de no querer preguntarte. Claro. Y el no querer preguntarse muchas veces es peligroso, ¿no? Y ¿a ti te ha ocurrido alguna circunstancia, algo que digas, sí, pero aún no puedo explicarlo, pero me ha pasado y que se podría englobar dentro de lo extraño? Buena tontería sí me ha ocurrido, pequeñas cosas, quiero decir, por tonterías. Las he contado en el programa y todo, ¿no? Pero nunca, todo es la interpretación que tú le das. Pues mira, es interesantísimo y te voy a hacer 2 preguntas más y luego pasamos a preguntas de la gente. O bueno, te voy a hacer una y luego me guardo una para el final. La que tengo curiosidad es, ¿qué sientes cuando observas al cielo? Es indescriptible. Con el cielo en un sitio donde no haya luces, levantar la vista y ver ese cielo lleno de estrellas, lleno de mundos, lleno de tal, es una majestuosidad tal, o sea, yo creo que el alma se abre entera, ¿sabes? Te elevas de alguna manera, ¿no? ¿Crees en el alma? En el alma. Como ente separado del cuerpo, no. Creo en la inteligencia, creo en el cerebro humano, creo en lo que somos capaces y evidentemente el cerebro es capaz de hacer cosas que son inmateriales. Y cuando nos morimos se acabó, ¿no? Pues una pena, pero se acabó, ¿no? Nuestra materia pasa a engrosar la materia disponible en el universo y se volverá a juntar en vete a saber qué, en una piedra o en otra cosa o en otra persona a lo mejor, vete a saber, ¿no? En ese sentido, si eso inteligencia más inteligencia emocional
más sentimientos, más sensaciones, pues sí, en ese sentido sí, pero no creo en el alma inmortal de las religiones, que es como la esencia del ser humano y que nosotros no somos más que una especie de funda en la cual el alma reside, ¿no? En eso no. Ujú. Pues me es muy interesante, me es muy interesante y quiero pasar ahora a las preguntas. He escogido 10 preguntas porque fueron muchísimas, pero es para así no agobiarte, porque si no te estaría acribillando con muchísimas preguntas y tengo tantísimas, ¿sabes? Eh, pero vamos a empezar. Mira, por ejemplo, eh, Antonio Zamora pregunta, eh, ¿cuándo piensa que tendremos estaciones espaciales en otros planetas o lunas con personas viviendo permanentemente, entre paréntesis, colonos? A ver, no hay más que repasar el programa Artemis de la NASA, que es el programa de la próxima década para la conquista lunar, ¿no? Eh, Antes de construir las bases lunares está prevista la construcción de una base orbital alrededor de la Luna, que servirá como puerto al que vayan y vengan los astronautas que después tienen que bajar en Tierra, ¿no? Ujú. Vamos, en la Luna. Entonces, la primera va a ser bastante pronto, en apenas unas décadas. Más adelante hay idea de hacer lo mismo en Marte y de montar una gran base orbital o una estación orbital cerca del cinturón de asteroides, porque allí se va a desenvolver una buena parte de lo que es la industria minera del futuro, que es la minería espacial. Pero la base alrededor de la Luna, si la podemos considerar otro mundo, la veremos en las próximas décadas. Para 2040 o 2030, 2040 estará Eso va a ser preparada. alucinante, va a ser alucinante. Y Sara Juez pregunta, ¿considera al hilo de su entrevista a Guido Tonelli que estamos al principio de algo que ni siquiera podemos imaginar? Esto es una pregunta de física, ¿no? Ujú. Guido lo decía, Tonelli lo decía en el sentido de la física. Nos hemos pasado los últimos 60 años siguiendo un modelo, una gran teoría que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Ese modelo, maravilloso, es una de las mejores teorías que ha hecho el ser humano, ¿no? Describe cuáles son todas las partículas que existen, es decir, los componentes de la realidad, todas las partículas que forman todo lo que vemos, y describe las fuerzas que gobiernan esas partículas. Las nucleares, la fuerte y la débil. La fuerte es la que hace que el núcleo atómico esté pegado y no se disgregue, y la fuerza nuclear débil es la responsable de los fenómenos radiactivos, de desintegración radiactiva. Esas cuatro fuerzas lo explican todo de todas las familias de partículas que hay. Es decir, durante los últimos 50 años, todas las predicciones del modelo estándar se han cumplido una tras otra y hemos pasado por 4 generaciones de aceleradores hasta el LHC, que es el más grande, que es el que tenemos ahora. El LHC en 2012 descubrió la última partícula que quedaba por descubrir, que era el bosón de Higgs, que era la llave que permitía que todas las demás partículas tuvieran masa. Un día, si quieres, hablamos de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo estándar, con todos sus aciertos y tal, solo nos explica, y no del todo, un 4,5% del universo. Madre mía. Es decir, los físicos han llegado hasta ahí. Llegamos al principio de Tonelli. Están buscando qué hay más allá. Más allá que sirva de guía durante los próximos 50 años. No sabemos para dónde tirar. O sea, está en un punto en el que siguen haciendo aceleradores y están proyectados cada vez más grandes para ver si a rangos mayores de energía de colisión pasa algo diferente, algo imprevisto, algo que no esté en el modelo estándar, algo que esté más allá y que nos abra un hilo, un camino hacia todo ese universo oscuro, materia oscura. Es que es tremendo. Y lo que habrá, yo lo que me planteo es lo que habrá, todo lo Claro. que desconocemos, todo eso es que es... ¿Ves por qué a mí no me hacen falta ni fantasmas, ni misterios puede haber más grandes que estos? Es imposible. Y son misterios que abordas, que hay miles de personas con miles de millones de presupuestos haciendo lo humanamente posible por desentrañarlos. Pero que es interesante porque esa persona con ese presupuesto
independientemente de muchos factores, no dista mucho en sus preguntas que un pastor que está con sus ovejas y que de repente se queda mirando al cielo, ¿no? Esa es la gran magia de la humanidad, Claro, ¿no? O sea, de la humanidad claro. cuando tomamos conciencia de que no solo somos esto, sino que, Por que eso mira, por eso cuando me hiciste la pregunta de cuáles eran las preguntas, te dije que son las de todo el mundo. ujú, Lo que cambia, o sea, son tan importantes esas preguntas que el pastor aplica sus medios, claro, su cabeza para tal. Pero la humanidad en conjunto intenta aplicar sus medios asociándose, haciendo consorcios. que no dejamos de tener tanto el pastor como ese consorcio, como digamos esas plataformas, no dejamos de tener un método. Puede ser mucho más rudimentario en algunos aspectos, mucho más abusado en otros, pero siempre persiste una especie de método, ¿verdad? Es interesantísimo. Eh, Vic pregunta, ¿seremos la especie más avanzada de nuestro planeta o daremos lugar a otra especie con mejores cualidades mediante ingeniería genética o con implantes tecnológicos? Podremos mejorar las capacidades, ciertas capacidades físicas gracias a la tecnología, ¿vale? Ujú, Ya lo estamos haciendo, ¿eh? Desde hace muchos años, desde que se inventó la rueda. Es decir, estamos mejorando las capacidades físicas, pero ujú. con aparatos externos. La única diferencia es que ahora hay algunos de esos dispositivos que los podremos llevar internamente y servirán para mejorar. Pero fíjate bien, yo creo que no va por ahí, porque una nueva especie o una especie diferente, en el momento en que abandonemos la Tierra y nos vayamos a vivir a otros lugares, los humanos que viven Ujú, en esos lugares son lugares claro. diferentes a la Tierra, con condiciones distintas a la Tierra, con fuerzas de la gravedad diferentes a las de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vives mucho tiempo en ingravidez, lo saben los japoneses, vuelven descalcificados, porque como nuestros huesos están construidos para resistir la fuerza gravitatoria que aplasta y que nuestro cuerpo no se aplane, no se hunda. Ujú. El esqueleto es lo que soporta la gravedad. Cuando no hay gravedad, nuestro esqueleto es inútil, porque todo flota. Entonces ya no tiene que hacer ningún esfuerzo. Bueno, pues cuando uno de esas personas que lleva ahí 20 años viviendo venga a la Tierra, no lo va a poder soportar. Sus huesos se van a quebrar, se van a romper bajo su propio peso, porque la gravedad terrestre es mucho más fuerte, no va a poder ni caminar probablemente, o lo hará con dificultades. Pues a lo mejor ahora esta proliferación espacial hace que vuelvan a surgir más especies de nuestro propio género, que todas serían humanas, pero cada una con características físicas adaptadas a sus lugares de vida, ¿no? Y con dificultades para volver a la madre tierra. Y eso me plantea una situación interesante, que es como que entraríamos en una especie de cinta de Moebius en la cual quizás nosotros no seríamos ni muchas veces la última rueda del coche que pensamos que podemos ser respecto a lo que pueda haber allí fuera. Y pues hay No, muchas no, no, personas para nada. que parece que Pero no sé piensan que quién piensa nosotros, eso. sobre todo mistificados, digamos, pueden pensar que nosotros Pero, somos, pero claro, a ver, la evolución no para, claro, 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 evidentemente. no para. No para y nosotros estamos cambiando. O sea, ¿dónde está el pelo que cubre todo nuestro cuerpo? Que Claro. hace nada lo teníamos. Ahora llevamos siglos viviendo en ciudades en lugar de al aire libre. Todo eso nos va cambiando. O sea, fíjate, desde que ponemos mensajes con los móviles está cambiando la función de nuestros dedos pulgares. Claro. Eso es evolución en marcha, Ujú. en marcha. A lo mejor, si esto sigue así, a lo mejor dentro de 3 generaciones tenemos los pulgares más largos que el índice. Claro, Metas a... claro. O sea, es claro, Y claro, Marcelo Martínez se va al otro lado y te pregunta, es así. ¿el amor es un simple mecanismo de supervivencia de nuestra especie o es una energía que conecta y es parte de algo? Yo creo que es un mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia porque se basa en el amor, es muy difícil de definir, ¿no? Pero si lo intentas, ves que se basa primero en una atracción física irresistible, que es me gusta esa persona, Ujú. quiero estar con ella, ¿vale? Si a esa persona te corresponde, surge el amor, la pareja de los primeros años, ¿vale? Que eso Ujú. garantiza la supervivencia de la especie. Y después el amor se convierte en otra cosa.
mucho menos física, mucho más de viaje, más que de compañero de aventuras sexuales, que eso ya tiene su momento, ¿no? Todo pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el amor? ¿La atracción del principio, los primeros años fogosos o el final o todo el resto del camino juntos? Es muy difícil, ¿no?, contestar. El amor a lo mejor son todas las cosas, ¿no? Pero desde luego nosotros sentimos atracción por el otro sexo por una razón exclusivamente utilitaria de la naturaleza, que es la forma en que nos atraemos para que la especie siga funcionando. Le recomiendo a... ¿Cómo se llama el que ha hecho la pregunta? Lo ha preguntado Marcelo Martínez. Marcelo, pues le recomiendo a Marcelo que lea el libro de Richard Dawkins, El gen egoísta. Y si no lo has leído, Aldo, te lo recomiendo a ti también, porque ahí es un montón de cosas. El gen egoísta de Richard Dawkins. Es una maravilla de libro y te explica todo. O sea, el comportamiento humano, en el fondo, está condicionado por la genética. Te iba a preguntar por lo de la reproducción, el hecho de el amor por los hijos también quizás puede, desde ese punto de vista, también puede ser atribuible a esa variación también, ¿no?, de que puede estar unida también al sentimiento de la preservación de la especie y cosas así. Pero es que el amor por los hijos es una falacia. Y te digo, porque hay muchas formas de vida en la Tierra, muchas. El amor por los hijos se da solamente en un porcentaje pequeñísimo, que son los mamíferos. O sea, entre todas las maneras de estar vivos, o sea, los peces no tienen ningún amor por sus hijos. Los reptiles tampoco. Los parte de la biomasa tampoco. O sea, no hay amor ahí de ningún tipo, ¿no? Son los mamíferos. Uno de los tipos de formas de vida que hay en la Tierra ha escogido la estrategia de cuidar a los hijos y primero de parirlos incompletos, sobre todo el ser humano, y eso te obliga a cuidarlos, ¿no? Eso te obliga a cuidarlos durante tiempo, que es lo que es la crianza. ¿Por qué todos los bebés de todos los mamíferos tienen cara de bebés? Esas caritas, ¿qué tal? Porque está específicamente diseñado para que los padres digan no y necesiten cuidar. Entonces, lo del amor de los hijos, ya te digo que es una cosa relativa. En el ser humano y en muchos mamíferos podemos usar esa expresión. En general, en la vida en la Tierra, para nada. Es más, la inmensa mayoría no conocen el significado de esa palabra. Pues es que es interesantísimo, es que es para hacerte 15.000 preguntas, ¿sabes? Yolanda Granado Rincón pregunta: muchas veces oímos lo de con el hambre que hay en el mundo y la gran cantidad de dinero que se derrocha en estas cosas, ¿qué opinión te merece este tipo de comentarios respecto a, pues, al soporte que tiene que ver con esto? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, tú, no sé, si tú te pagan tu sueldo a final de mes, ¿vale? Y entonces una parte fundamental, la más grande, la destinas a comida, pero también destinas un poquito a educación, otro a comprarte un libro, otro a divertirte, es decir, y también otro, a lo mejor otro porcentaje a ayudar a los que lo necesitan. Es que el dinero que se utiliza en ciencia, claro, si yo te digo que los presupuestos del CERN, del centro del Centro Europeo de Física Nuclear, donde está el acelerador, el LHC, que es el mayor del mundo, que es una máquina de 27 kilómetros, trabajan 3.000 físicos. Si te digo que tiene un presupuesto de 6.000 millones de euros, dices, qué barbaridad, ¿no? Pero es que cualquier programa de un avión de combate cuesta 3 o 4 veces más que eso. Todo esto espacial que estamos hablando, por favor, el premio de esto es tener nuevos mundos que habitar. Claro. Con todo lo que eso significa y con todo lo que eso implica. ¿Qué quieres? O sea, quien piensa así, yo creo que no se da, o quien dice ese tipo de cosas no se da cuenta, en el fondo, si lo pensara bien, se daría cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿no? Es absolutamente imprescindible. La investigación es el futuro, en todo. Claro, además es que es la herramienta más necesaria para justamente llegar a esa evolución también, claro.
para todo. Xavier te pregunta, ¿qué requisitos debe reunir un periodista que se dedique a la divulgación científica? Enorme, insaciable curiosidad, ganas de saber, mucho tiempo dedicado a estudiar, a leer, a investigar, a entrevistar, a preguntar y a ir formando, pues, curiosidad y mucha pasión por lo que haces. Pues en esa pasión, Susana Márquez te pregunta, ¿por qué piensa usted que su sección de ciencia en el ABC es la más leída si aparentemente la ciencia no interesa? Que si aparentemente es un poco... sí. Bueno, eso de que no interesa... Interesa muchísimo. Que sea una de las más leídas es lo que te demuestra, ¿no? Uh-huh. En una encuesta a 30.000 personas en toda Europa, vamos, a lectores de prensa, ¿no? Los temas que más les interesaban a esas personas uh-huh. y el porcentaje de mancha, es decir, de letra escrita, uh-huh. dedicada en cada periódico a esos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el único que más o menos estaba equilibrado era deportes. Había como un 45-50% de personas que se decían muy interesadas por los temas de deportes, y tú te ibas a las manchas de los periódicos y efectivamente cerca del 40%, alrededor del 40% de esos periódicos en toda Europa estaban dedicados a los deportes. Y así varias cosas, ¿no? Pero luego había cosas incomprensibles. Por ejemplo, solamente el 20% de los encuestados decía estar interesado o muy interesado en temas de política. Uh-huh. Y más de un 60% de muchos días de las manchas de los periódicos estaban dedicados a temas de política. Yeah. Lo mismo pasaba con economía. Y sin embargo, había casi un 90% de personas interesadas en temas de ciencias, salud, tecnología y medio ambiente, casi un 90%, y todo eso junto no llegaba al 5% de la superficie impresa de los periódicos. Eso quiere decir, ¿para quién estás haciendo el periódico? ¿Qué es lo que en todo Internet supone que todo cabe? Todo cabe porque ya no hay problemas de espacio. Y entonces ahí es donde se ven las cosas. Cuando yo tengo las mismas posibilidades de competir en el periódico de papel, yo no puedo competir con la sección de Nacional, de política. No puedo, aunque hayan descubierto lo que sea. A veces sí lo he hecho, a veces lo he conseguido, pero son excepciones. Lo normal es que lo tuyo se quede así de pequeñito y la entrevista del político se quede así de grande. Ahora en Internet no pasa eso, y entonces es donde se ve que ese interés de la gente realmente es grande. Y es cuando los periódicos y los editores se dan cuenta de que, oye, esto interesa. Y yo en el fondo tengo que hacer una cosa que le interesa a la gente. Y entonces en la red, que no cuesta dinerito de papel, se pueden contar todas las cosas que en el papel antes no se podían, por pura economía de espacio, porque hay una serie de secciones que son obligatorias, que son política, nacional, internacional, economía, cultura y deportes, y entonces una sección marginal, digámoslo así, ciencia, ecología, medio ambiente, salud, todo eso era marginal. Y resulta que es lo que más le interesa a la gente, cómo se ve ahora. Claro, es que eso es bastante... es muy paradójico, ¿verdad? Porque todos estamos atentos a los cambios, y sobre todo en el tiempo que vivimos, que es un cambio de velocidad de información, pero que ahondar en esa información parece que cuesta, o sea, parece que es mucho más fácil ser el rey de los titulares que saber qué significa cada titular. Probablemente nos va a llevar, como en eso que siempre se dice, ¿no? Que en los tiempos de crisis es cuando hay más avances, más altos, las mentes piensan, se abren más, qué sé yo, al conocimiento, pues probablemente estemos en un tiempo así, ¿no? Probablemente, o sea, que nos digan que en esta época, que en el retrofuturismo pensábamos, algún día nos comunicaremos a través de máquinas, y de repente tenemos los móviles que son eso, esas máquinas que veíamos en las películas de ciencia ficción y que ahora nos hacen transportarnos al otro lado del mundo. En este momento, tú y yo estar hablando en la distancia, pues es alucinante. Creo que encaja mucho con la pregunta de Silvina, que dice, ¿ve a corto plazo algún otro dispositivo tan revolucionario como el móvil capaz de desbancarlo?
A corto no. Los Ujú, materiales de los que están hechos sí van a sufrir un cambio. Vamos, probablemente polímero transparente y flexible ujú. que podrás llevar en cualquier parte, lo podrás enrollar, lo podrás tal, y será nada más que una pieza, como una pieza de plástico, ¿no? Y lo que haces en el móvil se podrá proyectar en otros lugares, como en los cristales de tu casa, que ya se puede, por cuesta, pero se puede, o en los cristales del coche, o en cualquier otro sitio. Pero como un dispositivo de llevar, Ujú. yo creo que el móvil todavía le queda muchísimo tiempo. Se habla de pulseras, de relojes, bueno, pero son complementarios. Ahora al móvil le queda, yo creo que le Y quedan crees, José muchos Manuel, por que esa montar. estilización, por ejemplo, que hacemos de la tecnología que va evolucionando y que tú dices, no, de un móvil que pueda ser flexible, o sea, esa estilización, por decirlo de algún modo, llegará a nuestro propio cuerpo humano, llegará un momento en el cual seremos tan estilizados que el concepto de la enfermedad, el tratamiento, el achaque, el envejecimiento, todo eso lo estilicemos de tal manera que todo esto que ahora para nosotros es tan duro, por ejemplo, como una enfermedad terminal o todo esto, pase a un segundo plano y se convierta como en la prehistoria de esos avances. En la historia de la medicina, bueno, como ciencia intenta Ujú, salvar vidas, ¿no? Luchar contra la enfermedad. La prueba de que tiene éxito, ahora mismo la edad media de las personas, por lo menos en esta zona del mundo, es superior a los 80 años, ujú, cuando hace medio siglo no pasaba de los 60, es decir, la medicina está teniendo éxito. ¿Cuál es el problema? Que estamos llenando el mundo de personas ancianas que es verdad que sobreviven a las enfermedades, pero muchas de ellas, esos años de más que viven con respecto a antes, los en unas condiciones ujú, tremendas. O sea, no solamente hay que garantizar que se superen las enfermedades, sino que al envejecer sigas vivo, pero con calidad. Eso es una de las últimas fronteras de la ciencia médica, es que se trata al envejecimiento como una enfermedad más, porque el envejecimiento es fuente de muchos otros males y de claro. muchas otras. Y además eso, ni te cuento lo que cuesta al erario público, Ujú. que es tremendo en términos de impuestos, de gastos sanitarios y de todo. Entonces, una de los frentes es luchar contra el envejecimiento. ¿Dónde está el límite? Pues no lo sabemos, pero ahora mismo, si tenemos una esperanza de vida de 80 y tantos años, es muy fácil que en las próximas décadas suba a 100, a más de 100, incluso a 150 Ujú. años. La cuestión es, si esa vida extra que nos vamos a encontrar nos la vamos a pasar llena de achaques, sufrimientos y yendo al médico un día sí y otro también, pues a mí, a mí personalmente no me vale la Claro, pena. esa es otra pregunta que yo también me hago muchísimo, ¿sabes? El, es tan paradójico que cada noche podamos ver esas estrellas y que, aunque sean el reflejo de un tiempo distinto, por decirlo así, pero que esté ahí todo. Es tan paradójico que desde aquí lo veamos, ¿no? Y muchas veces es bello, pero a veces es como, te da una sensación de impotencia, de decir, totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente, Asomarte a un totalmente. abismo. Y mira, y para asomar, pues yo quiero invitar a toda la gente que nos ha visto a que visiten josemanuelnieves.com, que es donde tienes mucha información acerca de todo lo que haces. A los blogs que tienes en ABC, que es el abcblogs.abc.es /nieves/autor /José Manuel Nieves, que ahí encontrarán también información y que podrán encontrar mucho de lo que hay. Tu Twitter, que es twitter.com José M. Nieves. En Facebook, JM Nieves Ciencia, la C primera con mayúscula. En Instagram, José M. Nieves. Y en YouTube, que está Materia Oscura, que te busquen como José Manuel Nieves y que van a encontrar muchísima información que estoy seguro que va a seguir abriendo ese hambre necesario que es el querer evolucionar a través del conocimiento. En ese gran árbol que puede ser la vida y que tiene todas las ramas, pues unir esas ramas y llevarnos ese cambio, ¿no? Ese cambio de conocimiento científico, antropológico, artístico,
como queramos llamarle, englobarlo en lo que somos, y creo que esa es la labor que estás haciendo y que es fantástica y es necesaria, ¿sabes? Y quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha habido momentos en que se nos ha colgado la grabación, ahora la voy a ver bien, espero que haya salido todo bien, cruzo los dedos, aunque cruzar los dedos es una cosa que creo que solamente sirve para desentumecerlo, nada más. Pero... No, está bien. Sí, pero yo también los cruzo, ¿eh? Sí, pero quiero sobre todo decirte que estoy muy contento de que hayas estado aquí porque para mí a título personal es una manera de seguir abonando mi propia tierra, de poder comprender, averiguar, pero sobre todo de sentir ese entusiasmo que me lleva a pensar que el misterio no es solamente esa imagen antigua que se veía, sino es esa imagen futura, pero que se construye en este presente. Y este presente, es el gran misterio que tenemos es que estamos a la puerta de tantas cosas que tenemos que nutrirnos de todas las herramientas posibles para, justamente, como tú decías, quizás no llegaremos a ver esos universos, esa interacción, pero créeme que yo quiero que llegue el 2030 o el 2040 y ver que haya por lo menos unas bases de humanos en la Luna, o que quizás en Marte ya hay algo, y decir, vale, he volado con la imaginación, pero hemos llegado. ¿Quién sabe nuestros descendientes o ese gen extraterrestre que seremos para muchos de los que estén allí, pues claro, sea un poco ese triunfo nuestro, ¿no? Ese triunfo tan poético de haber hecho que, como te decía al principio... El problema de querer que llegue a 2040 es que luego querrás que llegue a 2080. Y ahí... Bueno, quién sabe, igual nuestra probabilidad de vida, sin achaques esperemos, pues esté allí, ¿no? Y quién sabe, creo que lo importante y lo bonito del pensamiento es que realmente el pensamiento es, quizás llamémosle alma, espíritu, como queramos llamarle, es justamente esa gran herramienta que tiene esa alma y espíritu para poder expandirse. Pero para poder expandirse necesitamos esas herramientas que son la comunicación, la divulgación, la ciencia cercana sobre todo, no la ciencia farragosa que parece que está hecha como los manuales de magia recónditos que estaban escritos con términos que solamente podían entender unos pocos, no, porque nuestro avance tiene que ser un avance, entiendo, cada vez mayor de conjunto, porque eso es una manera de exigirnos. La sociedad tiene que participar. Totalmente, y sobre todo quitarnos esa fea costumbre de pensar que otros tienen que pensar por nosotros para nosotros avanzar. Que esa es una cosa, o sea, creo que el acercamiento a la ciencia que podemos tener las personas de calle es asumir que la ciencia pasa por nosotros porque nosotros somos elemento de investigación y parte esencial, entonces tenemos que intentar comprender un poquito más para poder elaborar juicios de valor que desde casa puedan hacer que crezca la idea y que entonces la superchería dé paso a nuevos paradigmas, a nuevas ideas y al avance, ¿no? Y eso es lo que tú estás haciendo, así que te lo quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Y espero poder hablar nuevamente contigo si te apetece, claro, que para mí será un placer. Y quiero agradecer a todos y todas que hayan estado aquí con nosotros e impulsarles a que le sigan preguntando muchísimas cosas a José Manuel, que sigan impulsando el apoyo a todo lo que hace, porque es fantástico, es fantástico. Así que muchísimas gracias, querido José Manuel, muchísimas gracias por todo. Y gracias a eso. Espero verte pronto. Nos veremos seguramente, y espero que podamos compartir experiencias juntos. Y gracias a todos y todas por acompañarnos. Ha sido una experiencia muy bonita y espero que esto sea propicio. Así que nos vemos muy pronto todos. Pues... aldolinares.com